Hola queridos hermanos, el Señor les bendiga, qué bueno que nos dejan llegar otra vez hasta sus hogares. Esta vez la plática la quiero manejar hablando de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, partiendo del primer versículo y hasta el versículo 17. A lo largo de esta plática estaré señalando los versículos que vamos a estar considerando. El tema es la preciosa verdad en tiempos difíciles. Quiero dejar mi imaginación por un momento. En una celda se halla un preso del Señor, preocupado por el futuro del Evangelio, pensando en la maldad de los últimos tiempos, en su Nobel Timoteo y en la oposición que habrá de enfrentar. Según el primer versículo, los postreros días serán tiempos peligrosos, y esto es un sinónimo de problemas, de dificultades y situaciones angustiosas por leyes, por costumbres o sistemas de gobierno sencillamente. Para Pablo fue otra cosa. Fueron fieras salvajes, fue el mar embravecido y fueron los falsos hermanos, lo que para él significó un problema bastante fuerte. Yo considero que desde su origen la iglesia siempre ha tenido enemigos. Hoy nos ocupa discernir el tiempo en el que el mundo está, en las condiciones que el apóstol Pablo describe como los postreros días. Muchos están esperando que todo sea mejor, mejor y mejor. No sé cuánto podrá durar la esperanza de algunos de los que así piensan, pues la medida del pecado aumenta delante de Dios y el mundo va de mal en peor cada día. Jesús reprimió a los religiosos de su tiempo diciendo en San Mateo capítulo 16 versículo 3, saben distinguir el clima por el aspecto del cielo y las señales de los tiempos. No. ¿Dónde quedamos nosotros si no discernimos el tiempo de la venida de nuestro Señor? Podremos ganar la misma reprensión si no discernimos que de un momento a otro nuestro Señor puede venir. ¿Cómo serán los postreros días? Ese es el primer punto. ¿Cómo serán los primeros días? Versículos 2 al 5. Lo que el apóstol Pablo describe es que habrá hombres amadores de sí mismos. Escribió a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 3 diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ¿qué piensa el mundo de nosotros? ¿Qué piensa la iglesia de nosotros como personas en lo individual? ¿Y qué es lo que nosotros realmente somos? Para empezar, el apóstol Pablo habla de los amadores de sí mismos. Llevan una vida centrada en ellos, tienen un concepto más alto de sí que el que deben tener. Para el cristiano es diferente. El cristiano se niega a sí mismo para que Cristo sea su Señor. Los amadores de sí mismos son ávaros. El amor al dinero, pues por supuesto que no es nada nuevo. La debilidad de amarlo sí tienen nuevos y distintos motivos. Hoy la vanagloria, la soberbia, la blasfemia controlan a las personas y les hacen sentir como si fueran lo más importante del universo. Y eso es lo que abunda entre las celebridades que nuestra cultura idolatra. He observado en lo personal, desde los años 70, cómo ha mermado la autoridad de los padres, el respeto a los mayores, el respeto a los maestros en sus aulas de estudio. Y el apóstol Pablo advirtió algo así, hablando de hombres ingratos, impíos, implacables, sin afecto natural. Y esto es sin amor a la familia y las obligaciones que implica. Habrá hombres calumniadores, dice. La calumnia siempre ha existido, pero en la actualidad es un gran negocio. En las cuestiones políticas, los candidatos distorsionan la imagen de sus adversarios para hacerles quedar mal y ganar así terreno en el político. Conozco hasta creyentes que mienten también. Y muchas veces esto comienza desde niño, tirándose al piso, tirando todo lo que se encuentran a su paso con tal de llamar la atención. Eso pasa en muchas familias hoy en día y lamentablemente hasta entre cristianos. Está de moda el obtener todo rápido, sin esfuerzo,
con chantaje, por la buena o por la mala. El apóstol Pablo menciona también hombres crueles. Y en nuestros días está muy marcada esta situación por la crueldad. Hemos visto imágenes grotescas, hombres colgados, encobijados, descuartizados y mantas alusivas al poderío y a la capacidad de hacer daño para intimidar. Y habla de hombres aborrecedores de lo bueno. Yo puedo recordar que antes los ancianos eran respetados, eran honrados. Hoy la vida es despreciada y atacada a través del aborto y de la eutanasia. Habla también el apóstol Pablo de hombres traidores, y son impetuosos y son infatuados y llaman más los deleites que a Dios, nada más por el yo, porque todo está entronado en el yo personal. Hacen sus propias reglas, no tienen que rendir cuentas a nadie. Ellos son los que importan. Su universo gira en torno a ellos. Pero para el creyente las cosas son diferentes. Para el creyente su placer es servir a Dios. No tenemos que escoger entre servir a Dios y al placer. En su presencia, escribió el salmista David, hay plenitud de gozo, de delicias a tu diestra para siempre. La apariencia de piedad sin practicar es hipocresía. Los creyentes de hoy sienten la libertad para tener una religión de buffet. Escogen lo que quieren. Se creen espirituales sin ser bíblicos. Y hay una orden que el apóstol Pablo da muy efectiva que dice: a esto se evita. No solo las prácticas, también los que lo hacen. Una falsa doctrina, hermanos, no puede prevalecer por mucho tiempo si las escrituras son leídas y estudiadas. Una religión que no se ajusta a la Biblia no es de Dios. No nos engañemos en eso. El avisado ve el peligro y se aparta, pero dice la Biblia a través de los proverbios que el necio cae en la trampa. Pablo sabía que estas personas que hemos citado, o que él cita, estarían presentes en los tiempos de Timoteo, y no podemos esperar que sea menos hoy. El apóstol Pablo consideró la depravación moral como un asunto también del futuro, y advirtió que así sería, así y así es. En los versículos 6 y 7 denunció esta práctica, hablando de ellos de esta forma: estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si este tipo de personas había en su época, ¿cómo cree que se han incrementado ahora que regresa nuestro Señor? Una cosa es tener la maldad en el mundo, amados, y otra cosa es permitir que entre en casa. Debemos alejarnos de cualquier influencia mala y evitar que nos arrastre. Pablo dice que las mujeres son más propensas a ser engañadas por los impostores. Otra advertencia es que en los postreros días la gente se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ellos, en los postreros días, buscarán cómo hacer que las cosas funcionen a través de mercadotecnia. El apóstol Pablo lo menciona como mercadería y novedades sin llegar a la verdad verdadera. En segundo lugar, hablando de los versículos 8 al 9, nos revuelven el pasado sobre dos personajes, Janes y Jambres. Estos resistieron a Moisés, dice, y así son los que resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe, mas no irán muy lejos. No dice así la escritura, yo lo estoy poniendo. Porque su insensatez, dice, será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. No se mencionan estos personajes en Éxodo con nombres, pero estos magos egipcios imitaron a Moisés delante de Faraón, según los capítulos 7 y 8 del libro de Éxodo. Y ellos hicieron encantamientos, solamente que cuando llegan a la plaga de los piojos, ellos reconocieron que Moisés y Aarón hacían estas cosas por el dedo de Dios y que no estaba siendo una cuestión artificiosa. Y bueno, ellos lo explicaron al Faraón, pero ni así entendió Faraón. La habilidad del enemigo ha estado y va a estar presente siempre. La bestia que revela Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 15, nos menciona que hará tres cosas. Una, grandes señales, que pueden ser muchas, ¿verdad? Segundo, que engañará a los hombres. Y tercero, que infundirá aliento a una imagen. ¿Se imagina la cantidad de poder? Que una estatua pueda recibir aliento, hablar, vivir. A veces nosotros nos maravillamos
de cualquier señal, sin pensar que puede venir de fuentes demoníacas y no de Dios, incluso poderes psíquicos o de la nueva era, disfrazados como ángeles de luz. El apóstol Pablo escribió esto en la segunda epístola a los Corintios capítulo 11 versículo 14. La buena nueva es que Dios aún está en control. Gloria a Dios para siempre. Esta es una preciosa verdad en medio de la oscuridad que nos rodea, mis amados. Y otra verdad es que el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Y otra más es que no tenemos que ser esclavos del egoísmo personal. Cuando reconocemos la verdad, ella nos hace libres. Lo encuentra en San Juan 8:32. En tercer lugar, ¿cómo se hace un buen discípulo? El apóstol Pablo se expresa así de Timoteo: pero tú has seguido la doctrina, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron. Menciona Antioquía, Iconio y Listra. Más tarde comentamos sobre esto, pero Timoteo sabía de estas persecuciones. Y Pablo dice: de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero tú, y esto es para mí, pasar la estafeta. Ahora sigue Timoteo. Timoteo tenía que hacer frente en su propia época a las dificultades que representa la lista que ya fue mencionada. Pablo le trazó la línea imaginaria entre la gente de los postreros días o de los postreros tiempos y los de la fe de Jesús. Hizo esa diferencia para Timoteo. Timoteo debe ser ejemplo en conducta, en propósito, en fe, en amor, en paciencia, en persecuciones y en padecimientos. El Evangelio, mis amados, no solo es académico, también es práctico. El cristianismo no solo se enseña, el cristianismo atrapa cuando nos ven vivirlo. Lo que creemos determina cómo vivimos nosotros. Timoteo estuvo cerca de Pablo aprendiendo la fe. No tiene que ser la fe de otros, pero sí una fe muy singular y muy particular, muy personal. La fidelidad, las persecuciones y los padecimientos son el ingrediente que dan sabor a la vida cristiana. Si asumimos el compromiso de ser cristianos, sufriremos el rechazo, la persecución por causa de ser luz. Y luego nos escribe el apóstol: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿qué pasó cuando Pablo menciona Antioquía? Fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio, según Hechos 13:50. En Iconio casi lo apedreaban, solo que alcanzó a ser avisado y se escapó. Hechos 14:5. ¿Qué ocurrió en Listra? Ahí sí lo apedrearon y lo dejaron por muerto y lo aventaron fuera de la ciudad. Hechos 14:19. Él dijo: de todo esto me ha librado el Señor, mientras estaba en prisión, esperando su ejecución. Repasaba estos recuerdos. Si el Señor le libraba o no, él serviría a Jesús de todo corazón. Pienso para esto, la persecución no debe detenernos a nosotros, sea social, económica, moral o sangrienta. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 4, a estos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Los versículos 13 al 15 nos presentan dos destinos diferentes, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Sobre los tales escribió: ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús.
Hay que nadar contracorriente y persistir en lo aprendido y en lo que nos hemos persuadido. Timoteo era sabio para la salvación. Uno puede ser sabio para muchas cosas o en muchas cosas, pero para la salvación debe ser en las Sagradas Escrituras, amados. Ya concluyo. Los versículos 16 y 17 me permiten extender, y a lo mejor voy a decir mucho en muy poco tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es confiable, hermanos, porque es inerrante, es perfecta, es infalible. La Biblia es única en su continuidad. Fue escrita en un periodo de 1600 años, a través de más de 50 generaciones. Participaron un promedio de 35 a 40 escritores, y podríamos mencionar entre ellos pastores de rebaños, reyes, profetas, campesinos, doctores y escribas, y tal vez otros más. Se escribió en 3 continentes, bajo circunstancias y estados de ánimo muy diferentes. ¿Qué no pasa en 1500 años? En 3 idiomas, con muchos temas controversiales, pero con una sola línea. Es una admiración para mí, pues este es el libro más publicado, más vendido, más leído, más creído, ojo, menos obedecido, el más perseguido, el más odiado, también el más amado. El volumen traducido a más idiomas en el mundo. El libro que ha sobrevivido al tiempo, a la transcripción, a la persecución, a la crítica. Es principal en influencia, comparada con otros libros de cultura y literatura. Es un libro único en cuanto a profecía cumplida. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dios predice eventos futuros, descritos con precisión, demostrando que no solo puede ver el futuro, sino que puede formar el futuro. Un ejemplo de ellos es el nacimiento de Jesús en Belén, su ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección corporal, su ascensión al cielo y su retorno glorioso. La combinación de estas evidencias, hermanos, son absolutamente abrumadoras. Es la verdad, que significa más que opiniones. Nos redarguye y nos corrige porque es superior a la razón y a la conciencia. Es útil si practicamos, si la entendemos y la llevamos a la práctica. Si dejamos que Dios nos hable a través de ella, nos transforma usando nuestro propio entendimiento. Escribió el apóstol Pablo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿En qué voluntad nos movemos? ¿En la buena y perfecta voluntad de Dios? Sea Dios glorificado. He terminado. Les invito a orar y a buscar comer la palabra cada día. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradezco por los hermanos que han estado presentes, escuchando y teniendo esta palabra. Te ruego también que nos concedas pronto vernos juntos, Señor. Oh, Señor, mirarnos adorándote a ti. Espero ese día con ansia, Señor. Espero ese día con ansia. Pero hay un día que tengo mayor ansiedad por él, y es cuando nos reunamos contigo como un solo rebaño, con un solo pastor, por siempre jamás. Amén. Canta hoy, porque mañana tal vez ya no podrás, cuando la nieve del tiempo tu cabeza cubrirá. Canta hoy, cuando motivos y fuerzas aún
terminará, y aún la muerte los hombres buscarán con frenesí. Mañana, cuando el sol ya no brille, se apague del jilguero la voz. Por eso canta hoy, cuando el cielo aún te pueda oír y la amargura no